eso cuando le mandan a la mujer al hombre, no se la mandaron solamente por la complementación sexual, que era una parte evidentemente, para que los demonios no utilizasen el aspecto sexual para tenerlo controlado. Entonces mandaban a la mujer. Pero la otra parte era que la luz espiritual la iluminaba a ella y ella la iluminaba a él. O sea, ella no le iluminaba de chismes, de mira lo que dijo el hombre, no iluminaba de lo que ella creía según su criterio, sino que ella estaba siendo guiada por la Eva espiritual, que es la vida, y era tanta la luz espiritual de ella que podía compartirle a él esa luz espiritual. Entonces ella era la primera que no era humana, tenía un cuerpo humano pero no era humana, y como consecuencia ella le iluminó a él y le llevó a trascender. Entonces el ser humano realmente debería ser según el que es del aliento, que recibe el insuflar de las cosas elementales celestes, del éter, de la luz espiritual que no podemos ver, como los rayos gamma, ¿no? Ese mundo espiritual que es por encima de la mera vida o conceptos espirituales, o sea, trascender a lo que fue lo que esa mujer enseñaba a aquel hombre en aquel entonces, que los hizo dejar de ser chimpancés para volverse prácticamente dioses, porque era la forma en que los veían a ellos, los veían como dioses. Dejaron de compararse con el resto de la civilización, no porque se creían mejores, sino que los demás y ellos ya no encajaban. Ellos llegaron a construir otra vez cosas que sus ancestros habían dejado, grandes civilizaciones, grandes cosas, grandes tecnologías y una forma de entender el universo diferente. O sea, empezó Dios realmente a morar en ellos. Ahí no está la diferencia, de que uno diría, ay Dios, un animalito, una criatura de Dios, pero Dios no está en él de la forma en que uno lo interpreta, está en él a través de la vida. O sea que por eso le dieron sangre, para que el animal esté vivo, porque si no hay sangre el alma se va. Y entonces la conexión física del alma es la sangre que tiene la conexión con ambas cosas. Nosotros tenemos la conexión con Dios, pero no es sino a través de la camino espiritual que podemos trascender al tener el aliento que realmente hace que tengamos esa información que nos hace ser dioses, trascender al mundo. Y el siguiente nivel sería el que es realmente vida, el vida que es sobre todas las cosas. Como decía Jesús, tendréis verdaderamente vida, y no sé qué tal vida, y tal cosa vida, y pensaría, pero ¿acaso yo estoy muerto? El hecho de que te muevas en un cuerpo físico no quiere decir que estés vivo, simplemente te mueves en un plano físico, pero eso no quiere decir, la vida que deberías tener es la vida que hay dentro de ti. Dejar que los muertos regresen a sus muertos, decía Jesús. Claro. Otra cosa es que tú puedes ser un muerto vivo, tú puedes ser un muerto vivo, en el sentido de que tú aparentemente estás vivo, pero si miras en un código tu sombra y la censaran, dirían menos 50 de la cantidad de transgresiones que hace su sombra, como la tendría de sucia. En el momento en que se muera, la deuda que tiene, seguro que se lo lleva a un sitio de lo más desagradable. Pero hay otros, sin embargo, que miran la sombra y dicen, uy, no tiene nada, qué bien, cuando abandona el cuerpo se lo llevan al sitio que le corresponde. Es como los loros, ¿no? El hecho de que hablen y que digan palabras no quiere decir que sea inteligente. Claro, eso lo repito, es verdad. Bien, entonces hemos de subir a ese sentido de lo que es verdaderamente vida. Así que podemos tener vida en el cuerpo. Podían incluso darnos un cuerpo como el de los ángeles, un cuerpo como el de los dioses, pero eso no quiere decir que nuestra alma tenga vida. El cuerpo que nos dieron puede tener vida, o sea, puede ser inmortal, puede durar muchísimo tiempo, puede no depender de comida, no depender de sexualidad, no depender del sueño, no depender de muchas cosas, pero no quiere decir que nuestra alma tenga vida. Nuestra alma tiene vida cuando el alma trasciende independientemente de lo que el cuerpo haga. O sea, que a ti te sacan de un cuerpo y te meten en el cuerpo de un dios, y tú a lo mejor sigues siendo un depravado. O puedo seguir siendo un asesino, simplemente me cambiaron de cuerpo, bonita cosa. Es obvio que muchas de las influencias del cuerpo físico dependen de los demonios. Es que el problema no está en el cuerpo. Pero es el alma el que debe trascender. En ti mismo. La palabra dice, cuida tu vida para que vivas. Claro. Miren que el Señor trascendía durante su vida, ¿en qué sentido? De que siempre se superaba a sí mismo en el sentido espiritual. Y el espíritu estaba en él, crecía en el espíritu. El espíritu estaba en él y crecía en el espíritu, y sucesivamente. Pero cuando va a bajar a la vez, cuando está en la tumba, dice que vivificado fue en el espíritu, o sea que su espíritu mismo también fue su alma también fue trascendida. Entonces él es el primero que demuestra que no se va tanto del cuerpo, sino del alma. Y lo uno está vinculado con lo otro, o sea, puede haber una resurrección del cuerpo, pero no tiene ninguna relevancia si el alma no ha trascendido, si el alma no se ha vivificado en sí. Es como la gente, como los drogadictos o gente que tiene vicios, no es el cuerpo suyo. Lo que ellos hacen, esos vicios y ese tipo de cosas, es porque su alma está trabada en un ejemplo, tienes una barriga enorme y corres y te hacen un corte y te quitan un montón de grasa. Y dirán, no, claro, es que el problema era la obesidad. No, otra vez unos meses después lo veo otra vez con la barriga. ¿Qué pasó? Que su problema es que no sabe comer.
Entonces grasa y grasa y grasa y come un montón y atiborra y se la pasa durmiendo y come, viendo la televisión y comprando gaseosas de 2 litros, pues entonces no es su cuerpo, es él el que tiene el problema. Entonces lo mismo es el ser humano. Ahora podemos sacar el pretexto es que claro, es que el diablo me tentó, o que el cuerpo tiende al pecado, sí, pero a ver si no será que también la mente no desea ir más allá, y el alma nuestra no quiere vivir. O sea que cuando consigamos realmente que nuestro alma realmente quiera vivir y adquiera la vida, entonces estaremos en este plano que es de la energía vital y la expresión de la vida, que es Hayá. Ahora en el hebreo traducen Hayá como animal, pero simplemente porque en el hebreo no existe el término animal. A los animales los llaman Hayá porque es una forma de decir vivos, seres vivientes, seres con vida. Puedes hacer ayunos y demás para intentar salir. Sí, pues yo creo que esas cosas las puedes hacer. Todo ese tipo de cosas ayudan. Sí. Pero la cuestión es qué perspectiva o mentalidad tiene uno. Si tiene una mentalidad en la que depende del carácter físico, la pereza, el aburrimiento, no quiero leer, no quiero estudiar, no me interesa ser mejor persona, porque es tu mente la que no quiere hacerlo. Sea porque lo hagan los genios, o sea porque tú mismo es que no tienes ganas de superarte. Pero si realmente buscas el trascender con respecto a lo espiritual, es decir, rechazar las cuestiones de la carne, lo espiritual. Si dices, quiero conectar con aquello que es el insuflar del conocimiento celestial, la luz pura desde allá arriba, sigues creciendo. Y entonces vas a alcanzar el nivel superior, que es la vida que vivifica el propio alma. Sea que tengas cuerpo o no tengas cuerpo, tú ya has trascendido a todos los niveles, a todas las cosas. Y eres una estrella, por eso nos decían los antiguos, que los seres humanos realmente son una estrella dentro de un cuerpo. Pero no se dan cuenta porque están tan llenos de oscuridad en sí mismos, por sus acciones, su forma de pensar, sus palabras, que al final terminan matándose. Y su alma nunca evolucionó. Vemos nuestro cuerpo crecer desde chiquititos y envejecer, pero no vemos cómo evolucionar nuestra alma, porque en un sentido espiritual, si viésemos nuestra alma, veríamos que se quedó estancada desde el principio, porque no hay interés en buscar más, hay solo interés en las cosas fenoménicas, los fenómenos que nos rodean, porque solo las preocupaciones, las escrituras te enseñan solamente las cosas físicas, lo que es perecedero, no te enseñan lo bueno, a no ser que te tropieces a lo largo de tu caminar con alguien, o con algo, o de repente de arriba te diga, bueno, se te acabó el rollito de la venta. Observen ustedes, te llevan y entonces te ayudan. Claro, si no, observen ustedes mismos. La mayoría va, ¿a dónde va? Claro, observen ustedes mismos en el correr de los años, si en el sentido espiritual ustedes han sentido un cambio en el cuerpo. A lo mejor una dieta distinta por causa de la conciencia. Entonces eso es un buen ejemplo de que van bien. Pero vamos a remitirnos al alma. ¿Cómo sienten que vuestro alma ha evolucionado? Porque ustedes notan que antes se inclinaban al pecado y después empiezan a decir esto no. Buscan a Dios cuando antes no querían. Y si lo hacen, se quieren comprometer más con Jesús porque lo quieren hacer. Intentan leer más, estudiar más, buscar más, y el conocimiento que hemos compartido durante 2 o 3 años no es lo mismo al principio. Si hacen un análisis de introspección y dirán que ustedes se sienten criaturas diferentes, ¿cuánto más será más adelante? Es ahí cuando ven que realmente el alma sí está siendo vivificada. Y no tiene nada que ver con el cuerpo, porque vuestro cuerpo sigue siendo el mismo que hace 3 años. Me pasa un minuto. Ya. El tema del alma es muy fácil de entenderlo, el funcionamiento del alma. Vamos a poner a pensar en tres personas clave. Esteban, cuando lo estaban apedreando, su alma quería vivificarse y encontraba gozo. Pablo, cuando estaba en Roma, en las prisiones de Roma, escribió las grandes cartas de vivificación para la cristiandad. Y Jesús mismo, cuando estaba en la cruz, sentía el gozo también. Luego, y antes de empezar ese día tan largo en el Getsemaní, dijo, en realidad el espíritu está dispuesto, lo único que débil es la carne. Entonces vamos a concluir con estos 3 puntos de reflexión. La verdadera vivificación, la verdadera vida está precisamente en dejarse vivificar. Y ahí es cuando decía Pablo que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Y qué dice la escritura? Que Jesucristo, que según Adán, es el vivificador. Y ese es el porqué. Estos 3 hombres y muchísimos miles más han alcanzado la vivificación y ha vivido Jesucristo dentro de ellos.
lo mismo en el cuerpo de Jesús, que en el cuerpo de Pablo, que en el cuerpo de Esteban. Y así sucesivamente. Esa es la forma de que directamente Jesucristo se encarga de ese ser, de ese espíritu llamado Jesús, llamado Pablo o llamado Esteban.